Entonces, por ejemplo, una sirena de ambulancia emite un sonido con frecuencia de 2000 Hz, por ejemplo. Bien, voy a ponerle aquí compilar automáticamente. Si la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo y la ambulancia viaja a... ¿Cuánto va a ser eso? De momento. Vamos a calcular dos cosas. Entonces, voy a bajar un poquito acá. Calcule dos cosas. La primera es la frecuencia. Se escucha la ambulancia a medida que se aleja. La frecuencia con la que se escucha la ambulancia a medida de que se acerca. Bien, entonces vamos a desarrollar este ejercicio donde se mezclan las dos, o sea, en realidad donde vamos a ver los dos casos, que uno es donde se acerca y otro es donde se aleja la fuente de sonido. Bien. Entonces, veamos. Por supuesto que si ustedes quieren intentar hacer esto por su parte, adelante, por favor háganlo, así pues, podemos ponernos al día después y ver si es que efectivamente estaban bien o no. Entonces, vamos a poner acá solución. Como siempre en un problema de física, lo primero que tenemos que identificar es cuáles son las cantidades relevantes asociadas. Entonces, en este caso, tenemos, vamos viendo en la fórmula. O más bien lo que nos preguntan primero. Nos preguntan la frecuencia con la que se escucha la ambulancia, así que nuestra incógnita va a ser la frecuencia recibida. Eso es lo que tenemos que calcular en ambos casos. En ambos casos nos preguntan por la frecuencia con la que se escucha la ambulancia, o sea, mi incógnita es la frecuencia recibida. ¿Qué más tenemos en la fórmula? Tenemos la velocidad de la onda V, la velocidad relativa entre la fuente y el receptor, que es delta V, y la frecuencia original, que es F0. Y todo eso nos lo dan. Bien, entonces la velocidad de la onda, nos dicen aquí la velocidad del sonido en el aire, y justamente la onda que estamos viendo es el sonido, entonces la velocidad de la onda V es 340 metros por segundo. Entonces ahí tenemos uno de los términos que va acá. La frecuencia original también nos lo dicen porque la ambulancia emite el sonido con frecuencia de 2000 Hz. La frecuencia original F0 es 2000 Hz. Así que eso también lo tenemos por parte del enunciado. Y luego va la velocidad relativa, que tiene esta distinción, que es positiva si los cuerpos se alejan o negativa si los cuerpos, perdón, positiva si los cuerpos se acercan y negativa si los cuerpos se alejan. Entonces la frecuencia original es 2000 Hz y la velocidad relativa delta V es el mismo número en ambos casos, pero con distintos signos, ¿bien? Porque la ambulancia viaja a 20 metros por segundo, pero en el primer caso se aleja y en el segundo caso se acerca. Entonces la velocidad relativa delta V es menos 20 metros por segundo en el primer caso y 20 metros por segundo positivo en el segundo caso. Bien, entonces, esos son los dos primeros pasos que se tienen que seguir siempre en un problema de física. Primero, identificar qué es lo que les preguntan. Aquí les dicen explícitamente. Calculen la frecuencia con la que se escucha la ambulancia en el primer caso y en el segundo caso lo mismo. Entonces, eso nos dice inmediatamente cuál va a ser nuestra incógnita. Bien, en este caso nuestra incógnita es FR, la frecuencia recibida. Luego nos dicen
luego lo que tenemos que hacer, perdón, es identificar cuáles son las cantidades o las variables que tenemos que usar en nuestro problema, y nos dicen, y esas justamente son las que, perdón, tenemos que identificar de la fórmula, ¿ok? En este caso es una única fórmula para el efecto Doppler, es solo esta fórmula, y por lo mismo ustedes tienen que ver, ya, ok, nos dicen frecuencia relativa, entonces tenemos que ver dónde nos dicen en el problema una velocidad de la onda, y en este caso la onda es de sonido, donde nos dicen el problema, dónde está la velocidad relativa, o sea, la velocidad con la que se mueve la fuente con respecto al receptor, o al revés. Y el tercero es la frecuencia emitida originalmente, que eso también nos lo dicen aquí, que en este caso son los 2000 Hz. Bien, ¿dudas con respecto a esto antes de continuar al cálculo de los dos casos? Bien, aprovechen de preguntar ahora. Entonces ya podemos reemplazar en nuestra fórmula, que ya tenemos todo lo necesario. En el primer caso vamos a tener que mi frecuencia recibida es igual a 1 más el cambio de velocidad, que en este caso es menos 20, dividido por la velocidad de la onda, 340, por los 2000 Hz. ¿Cómo abren esa página? Yo les voy a mandar un link. Yo creo que ya se lo había mandado. No, no se lo había mandado. Aquí está. Para que lo vean después, esto va a quedar guardado y ustedes pueden acceder en cualquier momento a este documento. Ya, entonces ahí tenemos nuestro primer caso. 1 más menos 20 por 340 por 2000. Esto ustedes lo pueden hacer con su calculadora en un solo paso. Y aquí les voy a mostrar cómo hacerlo de una manera un poquito más elegante, para que así aprovechen ustedes de ejercitar sus habilidades matemáticas. Lo que vamos a hacer es pasar este menos acá abajo. Este menos 20 pasa aquí porque más por menos es menos, como ustedes saben. Y este 20 partido por 340 lo vamos a simplificar. Se pueden simplificar ambos por 20 y nos va a quedar 1 partido en 17. Bien, entonces este menos pasa enfrente, después simplificamos por 20 y nos queda 1 partido en 17. Esta es una suma de fracciones, una resta de fracciones en realidad, que ustedes podrían ejecutar si es que amplifican la primera fracción, que es un entero, 17. Perdón, aquí me faltó saltarme una línea, ahí sí. 17 17avos, que es equivalente a un entero menos un 17avo, y por lo tanto esto va a ser igual a... Pues aquí lo copié, ahí sí. Cuando restemos nos va a quedar 16 y 17avos por 2000. Y eso es un número que no se puede simplificar, pero ustedes pueden calcularlo con calculadora. Yo lo voy a hacer aquí con la calculadora de mi teléfono. 16 dividido en 17 por 20.000, y eso nos da 1882,35. Y tiene más decimales, pero lo vamos a cortar simplemente o truncar en 2 decimales. Bien, entonces eso nos permite poner la respuesta final. Recuerden que la respuesta final no es solamente el número, sino que también la unidad de la que se mide, por lo tanto, la frecuencia captada
cuando la ambulancia se aleja es de aproximadamente, que eso significa este signo igual más o menos despeinado, 1882.35 Hz, que nos están preguntando por frecuencia. Bien, y ahí entonces queda debajo la conclusión. Bien, ¿dudas con respecto a este ejercicio? Aprovechen de preguntar ahora y si es que quieren, por supuesto, adelantarse un poco y hacer el otro caso donde en vez de alejarse de la ambulancia se acerca y eso cambia el signo de esto, pueden hacerlo, pueden comenzar a hacerlo al tiro. Yo voy a esperar un momento a ver si es que tienen alguna pregunta y luego de eso continuamos. ¿El link es la evaluación? No, no hay ninguna evaluación. Habíamos planeado evaluación, pero hoy no me acordaba. Perdón, no, el link es el de esto. Bien, el link es el de este documento, para que puedan entrar en cualquier momento. Bien. Voy a repetir entonces el procedimiento de esto, ¿ok? El procedimiento de todo el problema. Primero, identificar qué es lo que les preguntan. Como les dicen aquí, en física o en matemática en lo general, cuando un ejercicio que calcule, encuentre, determine, significa que lo que viene después va a ser su incógnita. Entonces aquí les dicen, calcule la frecuencia con la que se escucha la ambulancia a medida que se aleja. Significa que en contexto de un problema de efecto Doppler, eso va a ser la frecuencia recibida, ¿ok? Que es lo que está del lado izquierdo de este signo igual. Y todos los otros términos que aparecen acá, que son el cambio, o sea, la velocidad relativa, la velocidad de la onda y la frecuencia original, pueden determinarse a partir del enunciado del problema. Entonces aquí, por ejemplo, les dicen una sirena de ambulancia emite un sonido con frecuencia de 2000 Hz. Entonces es el sonido que emite originalmente y por lo tanto esa va a ser la frecuencia original, este F sub 0 acá. Como está explicado acá, la velocidad de la onda, que es una onda de sonido, en este caso en el aire es de 340 metros por segundo, así que ese va a ser mi V, que es el denominador de esta fracción. Y el numerador de esta fracción, el delta V, es la velocidad relativa entre la fuente y el receptor, o sea, si es que, por ejemplo, ustedes están en un solo lugar sin moverse y una fuente de onda se acerca hacia ustedes, esa velocidad va a ser negativa, como dice acá, perdón, positiva, si es que un cuerpo se está acercando, o entre los dos cuerpos se están acercando, o negativa si entre los cuerpos se están alejando. Recuerden que tenemos varios casos, que la fuente se mueva o que el receptor se mueva. Y en este caso se asume que ustedes están en un solo lugar y la ambulancia se acerca o se aleja de ustedes. Bien, y acabamos de resolver el primer caso en el que la ambulancia se aleja, y dado que la ambulancia viaja a 20 metros por segundo, y como vemos acá arriba, la velocidad relativa es negativa si los cuerpos se alejan, usamos el menos 20 en este caso. Reemplazamos todo en nuestra fórmula, y yo aquí lo hice más o menos aritméticamente, que quiere decir eso, simplificar esta fracción, después restarla, pero si ustedes quieren hacerlo de manera más directa, ustedes pueden meter esto inmediatamente en su calculadora científica, ¿ok? Teniendo cuidado, por supuesto, de poner los paréntesis y la multiplicación en el orden correcto. Que cualquiera de los dos métodos que quieran usarlo está bien. Si es que quieren ejercitar un poco más sus habilidades aritméticas, lo pueden hacer con esta multiplicación, o sea, de esta manera, pero si quieren meter toda la calculadora simplemente, también está bien. ¿Ok? Si es que ustedes no tienen calculadora científica, yo les puedo recomendar esta de acá. Que también les voy a mandar el link, pero lo pueden ver ya en las barras de direcciones, o sea, no sé qué tan buena es la transmisión de video, no sé si alcanzan a leer esto, pero aquí ustedes pueden meter este numerito que está acá, que era 1 menos 20, o una fracción, perdón, 20 dividido en 340 por 2000. Y ahí ven que se obtiene
lo mismo que teníamos al otro lado. Bien. Entonces esta página también se la voy a mandar en el chat en caso de que la quieran usar. Es una calculadora bastante completa, al menos para los propósitos de ustedes a esta altura de su formación académica. Bien. Incluso tiene muchas otras cosas, pero vamos a dejar ahí por mientras. Como por ejemplo tiene todas esas funciones que son interesantes. Estas probablemente les sean interesantes también a medida que vayan avanzando, porque este es de datos y azar para matemáticas, bien. El promedio aritmético y otras cosas. Y aquí hay varias más que ustedes van a ver en segundo medio, pero no me voy a adelantar mucho más que eso. Ok, entonces ahora intentemos hacer el segundo caso. Veamos ahora qué pasa cuando la ambulancia se nos acerca. En este caso, mi velocidad relativa va a ser positiva, no negativa, y la fórmula queda de la siguiente manera. Mi frecuencia recibida va a ser igual a... Voy a copiar esto para no tener que copiar todo nuevamente. Acá. Cuando se fijan ahora, en vez de tener un signo menos, tengo un signo más. Todo el resto va a quedar más o menos parecido. Entonces aquí voy a simplificar el 20 con el 340 y nuevamente me va a quedar 1 partido en 17. Aquí. Entonces el 1 entero nuevamente lo tengo que pasar a fracción. En este caso es 17 partido en 17, pero aquí es más, no menos. Ahí sí, y al sumar entonces esto me va a dar 18 partido en 17 por 2000, y eso en este caso, nuevamente lo voy a hacer con la calculadora de mi teléfono, 18 dividido en 17 por 20.000, y en este caso esto es aproximadamente 2117.64. Y tiene más decimales, pero nuevamente lo vamos a dejar solamente en 2 decimales. Por lo tanto, la frecuencia captada cuando la ambulancia se acerca es aproximadamente 2117.64 Hz. Entonces se cumple que a medida de que se acerca un cuerpo, la frecuencia aumenta y por lo tanto lo escuchamos más agudo, mientras que a medida que se va alejando la frecuencia disminuye y lo escuchamos más grave. Bien, entonces se cumple ese efecto de ¿qué pasa cuando un cuerpo a una cierta velocidad pasa cerca de ustedes? Bien. Excelente. ¿Dudas entonces con este ejercicio antes de que pasemos a otro? Bien, intentemos entonces hacer otro. Donde ahora la incógnita no va a ser la frecuencia relativa. Entonces veamos. Es decir,
Bien, voy a dejar entonces que piensen este ejercicio unos momentos. Si es que tienen alguna idea de cómo responderlo, por favor, envíenmelo de manera privada en el chat para que no le arruinen la sorpresa al resto. Bien, dice, una cantante de ópera canta una nota a 900 Hz de altura. Una persona en moto pasa por fuera del teatro y al acercarse escucha a una altura de 950 Hz. ¿A qué rapidez iba esa persona en moto? Use la rapidez del sonido del problema anterior, que eran 340 metros por segundo. Entonces recuerden que los pasos para resolver un problema de estos son identificar qué es lo que nos están preguntando, que eso en este caso está explícito en una pregunta, identificar el resto de los datos del problema y luego reemplazar la fórmula y despejar lo que tengamos que despejar. Bien. Eso, les dejo unos minutos, yo vuelvo enseguida. Si que tienen alguna idea de cómo responder, como decía, déjenlo en el chat. Bien, entonces, vamos a ver la resolución, a ver si es que la idea que ustedes, si es que ustedes tuvieran alguna idea, estaba en lo correcto. Entonces, solución. En este caso nos preguntan por la rapidez relativa de la persona en moto con respecto a la cantante. Bien, recuerden que así definíamos la velocidad relativa de la fuente con respecto al emisor o del emisor con respecto a la fuente. Bien, en este caso, lo vamos a anotar aquí, en este caso, las dos partes, fuente y receptor, se están acercando, así que la respuesta debe ser una velocidad relativa negativa. Bien, eso no es algo que ustedes tengan que agregar, sino que tiene que salir naturalmente del problema y como vamos a ver, justamente va a pasar eso. Bien, el resto de las cantidades que aparecen son las siguientes. Además, tenemos que la frecuencia originalmente emitida son los 900 Hz, que esa es la frecuencia que emite la cantante de ópera.
La frecuencia recibida, que es lo que escucha la persona andando en moto, son los 950 Hz. Y la velocidad del sonido es, como nos dice aquí, va a ser la rapidez del sonido del problema anterior, perdón, van a ser los 340 metros por segundo. Bien, reemplazamos en nuestra fórmula y vamos a obtener lo siguiente. Que vamos a obtener que frecuencia relativa, que recuerden que eso es lo que iba del lado derecho, de la izquierda, perdón, nuestra fórmula, 950, va a ser igual a, aquí vamos a tener un paréntesis, ¿qué sucede? Esto de acá sucede. 1 más la fracción de delta B, que no sabemos cuánto es, dividido en 340. Entonces, en este caso, viene lo que yo considero que es la parte más difícil del problema, o lo que puede ser más difícil para usted, que es despejar nuestra incógnita. Bien. Perdón, me equivoqué aquí. Esta velocidad nos tiene que dar positiva porque se están acercando. Mil disculpas. Corríjanlo, por favor, si es que todavía no lo han hecho. Bien, entonces, ¿cómo es que despejamos nuestra incógnita? En este caso mi incógnita es delta V, entonces, ¿qué la acompaña? Siempre que pensemos en despejar una incógnita, tenemos que pensar que la acompaña. Y tenemos que pensar desde adentro hacia afuera. En este caso, a mi incógnita delta V la acompaña un 340 que está dividiendo, un 1 que se le está sumando y aparte el 900 que lo está multiplicando. Entonces, lo que debemos hacer es ir eliminando esas cantidades que la acompañan de afuera hacia adentro. O sea, en el orden opuesto en el que las identificamos recién. Recién lo que hicimos fue identificar el 340 dividiendo, el 1 sumando y el 900 multiplicando, así que tenemos que ir eliminando al revés. Primero eliminar el 340, perdón, el 900, luego el 1 y finalmente el 340. Entonces lo primero que va a ocurrir es que vamos a dividir por 900. Ustedes pensarán, pero pucha, el 950 y el 900 no son divisibles, y la verdad es que no, pero lo vamos a dejar como fracción. De esta manera. Y ahí sí. Bien, entonces el primer paso es dividir por 900 y nos va a quedar esto de acá. Lo que sí podemos hacer es simplificar esto, ¿ok? Esto se puede simplificar por 50, esta fracción de acá. Porque, bueno, primero se puede simplificar por 10. Voy a anotar algunos de esos pasos intermedios. Esto es 95 dividido en 90. Y después si ustedes lo simplifican nuevamente por 5, esto les va a dar 19 dividido en 18. Hay algunas calculadoras que tienen una opción muy bacán que les da, si ustedes le ponen una fracción, les da la fracción simplificada. Así que también pueden aprovechar de hacer eso. Pero vamos a quedar de momento con esto de acá. Entonces, una vez que tenemos esto, el 19 partido en 18, que de hecho mejor, a ver, va a ocupar mucho espacio, pero yo creo que va a ser mejor. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? No me falta nada. No me falta nada. Así me falta algo. Ahí sí. Bien, entonces ahí hice la simplificación en varios pasos. Primero simplificar por 10, después simplificar por 5. Y aquí obtenemos una fracción irreductible. Si es que ustedes lo quieren hacer con calculadora, no es necesario que lo hagan. Como les decía, esto es una opción para hacerlo de manera un poco más aritmética, eso quiere decir, con los calculitos. Luego, ¿qué es lo que siguiente que seguir la lista? El 1, que está aquí, va a pasar restando. Entonces aquí vamos a anotar menos 1 y vamos a tener 19 18avos
menos 1 es igual a mi fracción de que tiene la incógnita. Delta B dividido en 340. Bien, y ese 1 entonces se transforma a fracción, amplificándola. Esa fracción va a ser 18 18avos. Y al restar 19 18avos menos 18 18avos, el resultado es solamente un... Perdón, 18avo es igual a esto de acá. Bien, y aquí entonces el 34 puede pasar multiplicando para el otro lado. Entonces vamos a dejar eso. Vamos a multiplicar por 340. Y entonces vamos a tener que delta V es igual a 340 dividido en 18, y eso le podemos asignar un valor que vamos a calcular inmediatamente. Eso es 18,8 periódico. Por lo tanto, la persona en moto iba aproximadamente 18,8 metros por segundo. Bien, preguntas con respecto a esto. Cuéntenme qué les parece este ejercicio, que era ciertamente un poco más complicado que el anterior, porque en este tenían que despejar un poco de la fórmula. Bien, creo que de todas maneras aquí le expliqué con todos los pasos para que les quede a ustedes de la manera más clara posible. Bien, he explicado aquí también qué es lo que estábamos haciendo, dividiendo por 900. Después simplificar, restamos 1, hicimos la operación aritmética y después pasamos el 340 multiplicando. Y finalmente se divide. Bien, entonces encontramos que la persona en moto iba aproximadamente a 18,8 metros por segundo. En matemáticas les están pasando algo parecido. Ay, excelente, muy bien, qué bueno que se complementen las cosas. Solo que con dos incógnitas. Ah, interesante. Los sonidos de los posteos son del ambiente. Ah, no, hay sonidos de afuera. Voy a hacer con un hospital, entonces hay movimiento todo el tiempo. Bien. Súper, jóvenes. Entonces, lo que vamos a hacer es que la próxima semana yo les voy a dar algunos ejercicios para que los desarrollen ustedes de manera un poco más independiente, y así vamos a ver qué tal van aprendiendo, ¿no? ¿Ok? Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero mañana, si es que se conectan a la sesión extra, podemos hablar de otras cositas, ¿ok? Como de la explosión y que se puede aprender en física, de eso, entre muchas otras cosas. Eso, cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Chaito, chaito.